está en tu corazón y en tus labios. Padre Espíritu Santo, amén. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la Siéntense un momento. Queridos hermanos, en este día domingo, número 15 del tiempo ordinario, una vez más el Señor nos recuerda nuestro mandato misionero. Una idea que está en el corazón de la vida de la Iglesia, está en el corazón de la enseñanza de Jesús y que algunas veces con el paso del tiempo podemos olvidar. Tenemos la cierta sensación o convicción algunas veces de que hablar de Dios y anunciarlo es tarea de aquellos que tienen una consagración pública a Jesús. Un sacerdote, un obispo, una religiosa, un consagrado, una consagrada. Pero pareciera ser que el cristiano común y corriente, y eso es lo que quiso recordar el Concilio Vaticano II con mucha fuerza, no hubiera recibido ese mandato. Y algunas veces llevamos una vida conforme a la fe, buscando al Señor, pero sin anunciar al Señor. Sin, vamos a decir, involucrarnos en la tarea apostólica propia de la Iglesia, que no es solamente la tarea parroquial, no es la tarea de los ministros, sino que es la tarea del pueblo de Dios en medio del mundo, donde están ustedes. Por eso, al leer esta carta, esta primera parte de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, dice esta frase tan importante para nuestra vida personal: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor.
La llamada a la santidad, propia de un cristiano por el bautismo, reforzada por los demás sacramentos, por una vida de búsqueda del Señor en lo ordinario, es una necesidad que hoy día tenemos que volver a recordar. Este mundo nuestro se nos va del Señor, se aleja del Señor, no porque el Señor se haya alejado de los hombres, sino que porque aquellos hombres y mujeres que estamos más cerca de Él, algunas veces nos alejamos y vivimos nuestra propia vida, vivimos nuestra propia manera de ser, y se hace presente en nosotros aquella palabra un poco argentina quizá, que usa el Papa Francisco, pero que se entiende perfectamente. Nosotros miramos desde el balcón, balconeamos, es decir, vemos cómo otros se empeñan en estar ahí en el mundo, hablando de Dios, tratando de que sus principios informen nuestra vida, la vida del país, las leyes, nuestras instituciones, pero nosotros nos mantenemos quizá algunas veces un poco alejados. Y por eso esta llamada del Señor y este envío del Señor de dos en dos es un llamado también a cada uno de nosotros. Necesitamos volver a retomar esta idea que está en la esencia de la enseñanza de la fe, especialmente después del concilio. Reiterada muchas veces por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, por Benedicto y también por el Papa Francisco. Hay que salir. Los cristianos no somos hombres y mujeres que hemos recibido el don de la fe para cultivarla en lo secreto, en nuestra propia familia, en nuestra propia realidad. Hay que salir. Y cada uno tiene una manera distinta de salir, porque cada uno tiene sus propias circunstancias. Hay que salir a las calles y caminos, como dice el Señor en su parábola, a recoger a todos para invitarlos al banquete. Pero hay que saber también cómo eso se traduce en la vida personal de cada uno de nosotros. Para que el Señor, cuando llegue el momento final, nos tome como uno de sus apóstoles, como uno de sus enviados. El mundo necesita estas mediaciones. De repente hay gente que dice, podría haber manifestaciones más públicas de Cristo para que la gente volviera a Dios. Y el Señor nos dice, no, si yo ya fui a la tierra y les dejé el mandato a ustedes, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las criaturas. Y ese mandato lo dio a ti y a mí. Por eso el primer pensamiento de este día domingo en que celebramos los 25 años de Carmen Gloria es pensar cómo vivimos nosotros en nuestra realidad concreta, personal, familiar, en nuestros afanes humanos, que son divinos, porque son los que nos llevan a Dios, este testimonio cristiano en medio del mundo. Dos maneras siempre la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, ha descubierto para esto. Dice el Evangelio que el Señor comenzó a hacer y a decir. El ejemplo y la palabra. Dos realidades en nuestro mundo que están contradichos por tantos escándalos, tantas faltas de visión, tantas personas que dicen una cosa y hacen otra. En todos los ambientes, también muchas veces en la vida de la Iglesia. ¿Qué necesita el mundo? Necesita hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Que no se achiquen ante las realidades difíciles, ante los desafíos morales que hoy día enfrentamos, graves. Chile está a punto de tener que decidir en un tiempo más cosas tan tremendas como una ley que permita el aborto libre. Chile está enfrentado a decidir en unos meses más cosas tan tremendas como una ley de eutanasia.
que permite a una persona quitarse la vida legalmente, pero inmoralmente, o que permita a terceros, en ciertos casos, terminar con la vida de una persona porque ya es descartable, no sirve, está sufriendo. Y tenemos que hacer un esfuerzo interior para comprender lo grave que significa para una nación, para una sociedad, poner en el punto de la mira para matar al que nace y al que tiene que morir. Son cosas muy graves. Cuando un país da estos pasos, entonces varias consecuencias se siguen, muchas, en la vida personal, en la vida social, en la vida de las familias. Y en medio de eso estamos nosotros. Y algunas veces pareciera que estamos dormidos, como el Señor dijo de la niña aquella que resucitó. Está dormida. Una sociedad cristiana dormida, que no se da cuenta que le están corriendo los fundamentos esenciales de su existencia. Y pueden quedar las cosas externas, sí, nosotros seguimos siendo católicos, vamos a misa, oramos, pero el tejido social se ha ido apartando de Dios, poco a poco, a la luz de los empeños de gente que no ama a Dios y de gente que no quiere a Dios en medio del mundo. Papa Francisco en muchas ocasiones nos habló de esto a los obispos. ¿Qué ha sucedido en Chile? Que Cristo ya no es el centro de la vida de las personas, de la sociedad. Y la respuesta es compleja, pero el diagnóstico es real. Y por eso es tan importante un día como este. Necesitamos hombres y mujeres que den testimonio, también en la vida consagrada, también en la vida sacerdotal. Por eso he querido venir con 2 seminaristas del seminario de San Bernardo, para que nos demos cuenta de que el Señor sigue llamando a todos y a cada uno a la santidad, según acabamos de leer en la carta de San Pablo a los de Éfeso, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Pero también, de tanto en tanto, señala con el dedo, como nos leyó al inicio la Carmen Gloria, a personas concretas y las llama y las hace abandonar todo, dejar, como dice el Evangelio, su casa, su familia, los hijos, los bienes temporales, para seguir completamente al Señor. La Iglesia siempre ha pensado desde el inicio, porque la vida religiosa se manifiesta muy tempranamente en la vida de la Iglesia. En el siglo II ya había anacoretas, había personas, hombres y mujeres que dejaban todo para dedicarse al Señor. Que ese testimonio de la vida religiosa nos llama a pensar en la vida eterna. Este es el sentido de la vida religiosa. Una persona que viviendo en este mundo abandona las cosas de este mundo por las cosas de Dios. Y entonces ella misma se hace su camino de la mano del Señor como una esposa, pero también al mismo tiempo manifiesta a los demás que hay vida eterna y que hay que vivir conforme a ella para ganársela. Por eso, este día que celebramos los 25 años de la hermana Carmen Gloria, aquí en el convento, nos alegramos de su presencia, de su fidelidad, pero también su vida nos mueve a todos nosotros a decir, ¿y yo? ¿Qué he comprometido de mi vida? ¿Cómo me he comprometido con mi vida en aquello que es la esencia, como decía el Papa Pablo VI, de la vida de la Iglesia? Anunciar el Evangelio. Ahí está la alegría de la Iglesia. La mayoría de ustedes, en su casa, en su ambiente, en su vida pública, en su vida política, en su vida económica, en sus negocios, en la vida social. Que se sepa que somos cristianos,
que somos católicos. No escondamos nuestra fe. Nuestra fe es el gran don que Dios nos ha dado, más allá de muchas otras cosas que podemos considerar importantes. La más importante es que creamos. Nadie cree porque su inteligencia lo llevó a Dios. Creemos porque Dios ha tocado nuestro corazón y nuestra inteligencia, y por eso creemos. Es un don de Dios. Por eso agradezcamos hoy día en esta Santa Eucaristía en que la hermana Carmen Gloria va a renovar sus votos en la congregación de la misericordia. Pidamos para que el Señor suscite vocaciones a la vida religiosa femenina, tan escasas en Chile, casi tan escasas como las masculinas. Hay que tomar conciencia, hermanos y hermanas, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Pero Padre, ¿se va a acabar la iglesia? No, porque el Señor en su misericordia nos va a mandar lo que queremos. Pero necesitamos sacerdotes. Necesitamos jóvenes que se consagren a Dios. Es cierto, estamos en un mundo que nos tironea por todos lados con sus bondades, con sus bellezas, con sus placeres. Cierto, siempre hemos estado así. Quizá ahora es más fácil. Quizá ahora están más a la mano. Pero aquella persona que se consagra a Dios, ora, permanece en constante contemplación, ora por unos y otros, sirve especialmente a los más necesitados, como hacen las hermanas de la misericordia con su hogar desde hace tantísimos años, con los mayores, con los ancianos. Produce un fruto inmenso en la iglesia y en cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos hombres y mujeres consagrados a Dios. Quizá alguno pueda pensar, pero ¿qué puedo hacer yo ahora? Yo ya se me pasó el cuarto de hora, ya no sé, orar. Orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mande muchas personas que quieran revitalizar la vida de nuestra iglesia con nuevas vocaciones. La iglesia no desaparecerá jamás, ni tampoco dejará de cumplir su misión, porque todos nosotros tenemos que cumplirla. En eso hemos de avanzar mucho y es lo que nos piden hoy día los papas, el concilio, etc. Tomar nuestra posición en el anuncio del reino de Dios. Demos gracias al Señor por la vocación de Carmen Gloria. Pidámosle al Señor que le conceda el don de la perseverancia, pero que su ejemplo de 25 años de perseverancia aquí en la Congregación de la Misericordia, trabajando en una parte y otra en las distintas fundaciones que han tenido la congregación, sea como un incentivo para que muchas jóvenes piensen, esta vida no solamente vale la pena, es la mejor vida. Es la mejor vida porque es la vida que tiene como cercanía inmediata al Señor Jesús. Y es la vida que tiene asegurada en esta tierra la vida eterna. Con sus dolores, con sus sacrificios, con sus dificultades. La iglesia necesita de todos nosotros, pero hoy necesita especialmente de hombres y mujeres decididos a seguirlo plenamente, para que vayan de dos en dos, como dice el Evangelio que acabamos de escuchar, a predicar, a enseñar, con la palabra y con el ejemplo. Hombres y mujeres coherentes en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida religiosa, en su vida sacerdotal. ¿Cuánto mal hace a la iglesia la incoherencia de todos nosotros? Cuando se da en nosotros aquello que el Señor reprocha a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñaban la ley, pero no la cumplían ellos mismos. Hermanos, motivo de alegría inmensa para la congregación
Y un motivo de esperanza también ver estos años de perseverancia de una hermana nuestra. Pero también un motivo de examen personal de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra iglesia, para que nuestra comunidad, para que tantos que están allá afuera, aquí, en este pueblo catoliquísimo de Maipo, están lejos de Dios? ¿Para qué decir en otras grandes ciudades? ¿Qué hacemos nosotros? Orar, dar ejemplo y cuando es necesario hablar. Aunque quedemos mal, posible que en nuestra patria no haya persecuciones a la iglesia como vemos en otros países donde hay mártires todos los días, pero es posible que algunas veces nos llegue una bofetada, un insulto, un desprecio por exponer y mostrar las verdades de Dios en el mundo. Es posible que algunas veces, incluso cuando nos oponemos a cosas elementales, cuando decimos que los mandamientos deben cumplirse, alguien pueda despreciarnos. Bendito desprecio que nos asegura la amistad y la vida eterna. Vamos a pedir por nuestra iglesia que camina en Chile, por nuestra patria chilena, por todas las dificultades que todos captamos, más allá de toda consecuencia o de orientación o de manera de ser política, fuera de eso. Gente que sufre, gente que lo pasa mal, gente que está viviendo algunas veces al margen de la sociedad, nuestros hermanos extranjeros, con problemas tremendos que vivimos día a día en las urbes más pobladas, y aquí también, pero sobre todo en los lugares más poblados. Vamos a pedir para que haya paz, y sobre todo la paz que viene, y la única paz verdadera, del amor a Dios. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay asaltos? ¿Por qué hay robos y asesinatos, homicidios y femicidios? ¿Por qué nuestros programas de televisión están llenos de acontecimientos dolorosos? Nuestros noticieros, que algunas veces ni siquiera queremos verlos, porque Dios ha sido sacado del medio de nuestra sociedad. Y es misión nuestra volverlo a poner ahí. ¿Cómo? Con nuestra presencia. San Pablo dice que somos otros Cristos. Cada uno de nosotros, con todas nuestras miserias, nuestras dificultades, nuestras ambigüedades, nuestros pecados, pero somos otros Cristos y tenemos que estar en medio del mundo. Y de una manera muy particular, son otros Cristos los que se consagran a Él, por un voto o consagración especial como celebramos en este día. Encomendémonos al Padre Clemente. Vivió también en tiempos duros, difíciles, de otro estilo, pero también había el intento de separar a Chile de Dios. A él le tocaron un liberalismo distinto al nuestro, pero también un liberalismo muy tremendo que fue quitando a la iglesia cosas esenciales, el matrimonio, el registro civil y muchas cosas que nos parecen hoy día muy obvias. Era lo que hacía la iglesia antes. Y resulta que hoy día Chile se nos ha descristianizado. Por eso que nos alegramos de celebrar este momento con optimismo sobrenatural. Dios nunca es vencido. El brazo de Dios, dice la Escritura, no se ha cortado, pero Él necesita de nosotros. Te necesita a ti y me necesita a mí, con una carga misionera y apostólica mucho más fuerte que la que estamos desplegando. Sabiendo que no perdemos nada, sino que aseguramos la vida eterna cuando somos testigos y vivimos para el Señor, y para eso hay que vivir con el Señor. Decía el Papa Francisco hace un tiempo atrás una frase que me parece muy luminosa. No habla de Dios quien no habla con Dios. No habla de Dios quien no habla de Dios. Si alguna vez en nuestra vida pensamos, yo hablo poco de Dios en realidad, es como personal mío. Hágate la pregunta en la que viene
y yo hablo con Dios. Y entonces te irás por caminos de vida de oración, de vida de Eucaristía, de vida de servicio a los más pobres, de compromisos difíciles pero necesarios en un momento en que nuestra patria necesita del testimonio de todos. Agradezco, Carmen Gloria, la perseverancia de estos años, que como ella misma dijo, es obra del Espíritu de Dios en ella. Agradezco también a las hermanas de la congregación. No pensemos que ya, por así decirlo, el Señor está derrotado. Nunca está derrotado. Pero necesita soldados, necesita hombres y mujeres más débiles, más fuertes, menos fuertes, para ser nosotros sus instrumentos en esta verdadera batalla cultural en que estamos metidos hoy día en nuestra patria, en el mundo entero, que hace clamar al Papa. No solamente por las guerras en que mueren personas, que ya hay que rezar mucho para que terminen, sino que por estas otras guerras que matan almas, nuestros jóvenes, apartados del Señor. Hagámonos cargo, hermanos, y al mirar la fidelidad de una hermana nuestra, pidámosle a la Santísima Virgen, a nuestra Madre del Cielo, que nos ayude a ser fieles a nuestra vocación cristiana en medio del mundo. Que así sea. Amén. Ahora la hermana Carmen Gloria va a renovar sus votos.